Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra clase de discipulado de esta noche. Antes de empezar, les queremos recordar algunas cosas. Primero, este domingo nos estaremos reuniendo en la capilla para nuestro servicio en español, así que los esperamos a todos ustedes. El cunero y las clases preescolares van a estar abiertas. Eso no significa que todos los niños van a estar, todas las clases de niños van a estar abiertas, solamente el cunero y las clases para preescolares van a estar abiertos. Los niños más grandes se quedarán dentro del servicio en español e inglés respectivamente. También les quiero animar a todas las damas que se unan a nuestra reunión de damas este lunes 9 de noviembre a las 5:30. Si usted, aquí en la capilla, si usted ya me confirmó, muchísimas gracias. Si usted todavía no ha confirmado, por favor déjeme saber lo más pronto posible para agregarla a la lista. La razón por la que estamos pidiendo confirmación es que vamos a tener un tentempié o un bocadillo para ustedes durante la predicación para que ustedes lo disfruten y queremos asegurarnos que tengamos suficiente para todas. Así que están invitadas. Traiga una amiga que no conoce al Señor y vamos a tener un buen tiempo en el Señor juntas. Así que ya para empezar vamos a orar. Le invito a que tenga lista su Biblia, tenga lista sus notas, tenga lista su corazón y su mente para recibir de parte del Señor en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que camina con nosotros, un Dios que estás ahí, Señor, en cada temporada, en cada tiempo. Y por eso, Señor, en esta tarde te alabamos y te damos gracias, Padre, por siempre estar presente, por siempre estar activo en nuestras vidas. También, Señor, te pido en el nombre de Jesús que si hay necesidad de alguien o una familia que está conectada, Señor, oh Señor, sé tú nuestro proveedor. Sé tú, Padre Santo, el que nos esté consolando. Sé tú, Señor, el que nos sane. Sé tú, Padre Santo, el que esté ahí con nosotros, recordándonos que tú eres un Padre y nuestro amigo fiel, Señor. Padre Santo, también te pido que tu palabra venga a dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos inspire a ser cristianos confiables y de seguridad, Señor. Que tu palabra traiga a nosotros ánimo y fortaleza en estos tiempos que ahora vivimos, Señor. Y más que nada, Señor, ayúdanos a glorificarte y adorarte con todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, Señor. Oh Señor Jesús, y ve más allá de nuestras oraciones, ministranos individualmente como tú necesitas ministrarnos, Señor. Te doy gracias una vez más por tu presencia ahí en nuestros hogares en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca del buen fruto y las lecciones que exploramos en estas dos series tienen mucho que ver acerca de lo que Jesús dice y cómo Él nos llama a someter nuestras actitudes y nuestras acciones a Él para poder dar fruto en nuestra vida como cristianos. Como seguidores de Cristo, usted y yo debemos estar agradecidos por el amor, el perdón y la salvación de Dios. Sin embargo, nuestra experiencia individual tiene que llevarnos a querer edificar el reino de Dios, querer identificar y construir su misión aquí en la tierra. Nuestras vidas deben de ser ejemplo para los perdidos y nuestra vida también tienen que servir como testimonio acerca del gran poder de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:2 dice que mientras caminamos con Jesús, mostramos el mensaje del Evangelio como una carta que todos conocen y leen. Para ser un buen testigo, mis hermanos, nosotros tenemos que inspirar a la gente seguridad y confiabilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros digamos algo, la gente debe decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí le creo, porque la vida de esa persona muestra confiabilidad y seguridad. Entonces, como cristianos las otras personas deben de tener confianza, debemos ser una persona de palabra
Y esas referencias se pueden encontrar en Mateo 5:37 y 1 de Pedro 2 del 11 al 12. Algo muy importante que tiene que ver con la palabra que nosotros damos es que los juramentos van en contra de la confiabilidad de un cristiano y deben de evitarse. Y eso lo dice muy claro en Santiago 5:12. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros decimos algo, no tenemos que, la gente, si vemos que a lo mejor la gente no nos creemos decir, pero te lo juro por, y decimos a lo mejor el nombre de una persona que es muy importante para nosotros, o podemos hacer el juramento en alguien o en algo, o te lo apuesto. Y aquí eso debe de evitarse, porque no debemos llegar a tal punto de jurar la vida de otras personas, mas sin embargo de nuestra palabra tiene que contar, tiene que tener peso por sí sola. Nosotros debemos también de amar a nuestros enemigos y preferir a nuestro hermano, y eso se encuentra en Mateo 5:43 al 48 y Juan 3:16. Eso quiere decir que nuestro testimonio como cristianos no debe de ser de que nosotros nada más creemos lo que a nosotros nos conviene. Mas sin embargo debe ser un testimonio que refleje que nosotros amamos hasta a nuestros enemigos y preferimos a nuestro prójimo que a nosotros mismos. Y también debemos de comportarnos de una manera que dirija a otros a Cristo y no sea una piedra de tropiezo para ellos. Es especialmente importante esto, por ejemplo, si sabemos que nuestro hermano o hermana batalla con algo, puede ser cualquier cosa, puede ser a lo mejor que nuestro hermano o hermana batalla con no asistir a la iglesia. A lo mejor no le gusta en la mañana levantarse temprano. Bueno, entonces nosotros sabemos que eso pasa y ese es un ejemplo muy básico y muy superficial. Entonces nosotros no hacemos una fiesta a las 8:30 el sábado en la noche para no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, pero eso califica para cualquier tipo de pecado, desde chisme hasta drogas. Usted sabe a dónde voy. Nuestro comportamiento debe ser digno de un seguidor de Cristo. La realidad es que nuestra formación, nuestro carácter como cristianos no es algo que nosotros podemos hacer por sí mismos. Cristo está dentro de nosotros y su Espíritu Santo es nuestro ayudador y es nuestro consejero. Entonces, mediante nosotros vamos metiéndonos más en su palabra, mientras nosotros vivimos una vida de adoración y oración, mientras nosotros nos volvemos más y más como Jesús por medio de someternos a su palabra, ahí el Espíritu Santo nos va cambiando y transformando. El apóstol Pablo escribe que estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso se encuentra en 2 Corintios 3:18. Ahora les quiero dar un ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que era un servidor de Dios, que su testimonio y su vida inspiraban confiabilidad. Y esta es la vida de Daniel. Daniel fue elevado al puesto más alto designado en Persia debido a sus cualidades administrativas. Y es importante porque la manera en que nosotros administramos nuestra vida tiene que ver mucho en qué tanto fruto damos. Eso se encuentra en el capítulo 6 de Daniel. Sus enemigos políticos, dice la Biblia, que empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Eso está en el versículo 3 y 4 del capítulo 6 de Daniel. Ahora, los enemigos de Daniel no pudieron encontrar absolutamente nada, pero luego en el versículo 5 dice: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Ese es un elogio tan grande, porque lo que están diciendo aquí sus enemigos es que no le encontramos de cómo él puede ser negligente o descuidado con sus cosas, no encontramos cómo él puede ser corrupto, y la corrupción en sí es hacer algo que te conviene a ti más que lo que tu posición te dicta hacer o tienes la responsabilidad de hacer. Pero el elogio va aquí porque en sí están diciendo que como seguidor de Dios, como servidor de Dios, la única culpa que se encuentra en él es la forma que él obedece los mandamientos del Señor. Imagínense que digan: ¿saben qué, hermana o hermano?
La única falla que tiene es que obedece al Señor de tal manera que ahí debe de haber algo, ahí lo podemos atrapar en una de esas maneras. Ahora, la pregunta para usted y para mí en esta noche: ¿cómo nosotros podemos tener ese tipo de testimonio? Que las personas, hasta nuestros enemigos, no puedan encontrar faltas en nosotros, al menos de que somos bien dedicados y bien comprometidos a obedecer al Señor. Esto se nos lleva a ser fructíferos, a dar fruto. La metáfora en el Nuevo Testamento que habla acerca de dar frutos tiene que ver con plantas que dan un fruto que se pueda degustar, que se pueda disfrutar, un fruto que se pueda comer. Sabemos que las hierbas salen por descuido, pues nomás porque sí, no tenemos que hacer mucho trabajo. Si usted está aquí en Tennessee, cuando llueve, eso crece más rápido y nos la pasamos todo el verano y parte del otoño recogiendo hierbas. Mas, sin embargo, un fruto requiere mucha dedicación, requiere que nosotros tengamos que ver la temporada. Hay ciertas cosas que solamente nacen en el verano o en la primavera o en el invierno. Tenemos que ver cuánta luz se da con la luz del sol, tenemos que ver la temperatura, tenemos que ver que no haya insectos que vengan a comerse el fruto, pero tenemos que poner otros insectos que se coman a esos para que se los lleven, o tenemos que ver que a lo mejor ponerle un insecticida para alejar a los insectos y que el fruto se nos pueda dar. Es mucho trabajo y es mucha dedicación. Tiene que ser algo muy laborioso para dar un fruto. Las personas que tienen un jardín, yo me quito mi sombrero imaginario porque se requiere mucho esfuerzo para cultivar cosas, para cultivar alimentos. Y es así mismo en el ámbito espiritual. Las hierbas salen por descuido, ¿verdad? Porque se nos olvidó, porque ya no le echamos ganas, pero un fruto, especialmente los frutos del Espíritu Santo, van a requerir que usted y yo le echemos todas las ganas y nos comprometamos y dejemos que el Espíritu Santo traiga buenas obras y traiga buenos frutos a nuestras vidas. Los frutos del Espíritu Santo no van a llegar a nosotros por accidente. Nosotros también tenemos que cumplir, debemos de negar los deseos de la carne. La realidad es que si usted y yo no estamos dando frutos, si no somos fructíferos, eso es una señal de que no estamos permaneciendo en Cristo y no estamos caminando en el Espíritu. Eso lo puede ver en Mateo 7, 16 al 20 y en Lucas 13, del 6 al 9. Una vida fructífera es ilustrada muy hermosamente en el Salmo 1. Salmo 1, del 1 al 3 dice: que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en él la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros como creyentes para dar fruto debemos de alejarnos de influencias negativas y malas. 2, debemos de rendirnos a la influencia de la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero no solamente debemos de someternos, casi todos tristes, pero debemos de amar la palabra de Dios. Debemos de deleitarnos y meditar en ella día y noche. Eso es lo que se ve de una persona que es fructífera, de alguien que todo lo que hace prospera. Ahora, el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, del 22 al 23. El apóstol Pablo identifica 9 frutos específicos que se manifiestan en una vida en el Espíritu. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a empezar por el principio. El amor. El más importante de los frutos, donde todo empieza, es el amor. Jesús le dijo
a sus discípulos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto se encuentra en Mateo 22, del 37 al 40. El amor de Dios nos es dado por el Espíritu y no debemos de confundirlo con lo que nosotros sentimos a lo mejor por un amigo o por nuestro esposo, nuestro cónyuge. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, así como lo dice Romanos 5:5. Y solamente con la ayuda de Dios nosotros podemos amar como Él quiere que nosotros amemos. Porque el amor proviene de Dios y Dios es amor. Dios derrama su amor en nosotros y por medio de ese amor nosotros podemos darle amor y no solamente a nuestros amigos o nuestros familiares, pero hasta nuestros enemigos. Lo hermoso es que en Juan 13, del 34 al 35, dice que el amor por los demás es el sello distintivo de la vida de Cristo. Ese era el sello distintivo de la vida de Cristo, el amor por los demás. A medida que dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, Él nos capacita a amar hasta a nuestros enemigos. Lucas 6, del 27 al 28 dice: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que os calumnian. Eso quiere decir que debemos de pagar el mal con bien y solamente lo podemos hacer, mi hermano, por medio del Espíritu Santo. No lo podemos hacer por nosotros mismos porque nuestra sociedad nos dice: si te hacen mal, regrésaselas. No te dejes, no dejes que te agarren de bajada. Tú pon tu parámetro y tú deja ahí. Sin embargo, el Señor el fruto del Espíritu, del amor, nos dirige a otra manera. Pero les quiero dar un reto. Piensen en su círculo de amistades o en su círculo a lo mejor en la iglesia o en su trabajo o en la escuela de sus niños. Si hay alguien de quien a ustedes se les dificulta amar, a lo mejor alguien que los ha lastimado en el pasado, les quiero pedir que escriban o hagan una oración para que Dios le permita mostrarle amor a esta persona y dejar que Dios empiece a estirarnos para que nosotros podamos dar fruto del amor. Ahora, gozo. Gozo lo podemos confundir con estar felices todo el tiempo, pero el gozo está presente hasta en los momentos difíciles. El gozo es un sentido interno de felicidad basado en el conocimiento que usted y que yo somos hijas de Dios, hijos o hijas de Dios. No está basado en nuestros sentimientos o en lo que está pasando alrededor de nosotros. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. El gozo que viene del Espíritu Santo es algo que es duradero, que no cambia dependiendo de cómo nos sentimos o nuestras circunstancias. Este gozo es generado por la presencia activa del Señor en nuestras vidas. Eso no significa que vamos a estar con pandero y danza todo el tiempo, pero sí significa que dentro de nosotros va a existir ese gozo que nos da fuerzas para seguir adelante. Eso significa que no vamos a estar enojados todo el tiempo, mas sin embargo, vamos a dejar que su gozo nos lleve a perseverar y a dar fruto en el gozo. Ahora, la paz. El fruto de la paz, el fruto del Espíritu, que es la paz, incluye paz con Dios, y esta paz con Dios es importante porque hay veces que nosotros descuidamos nuestra vida como creyentes y dejamos que el pecado empiece a distanciarnos y empiece a crear una distancia que Dios no quiere que suceda, porque nosotros como hijos de Jesús tenemos acceso a los brazos de un Padre, tenemos acceso a una redención, tenemos acceso a nuestra salvación. Entonces,
Cuando la paz con Dios debe ser que nosotros tenemos que ser prontos para arrepentirnos, prontos para regresar a los pies del Padre y no dejar que el pecado venga a traer cosas en nuestras vidas que no van ahí. Ahora, paz en nuestros corazones también tiene que ver con el estrés, a lo mejor del día a día, las preocupaciones, las cosas que a veces dejamos que llenen nuestro corazón de exasperación. Debemos de dejar que la paz entre en nuestros corazones y sea nuestra guía. Y también tiene que ver con la paz con otras personas. No podemos decir que estamos bien con Dios y que no nos estresamos y que estamos bien internamente y tener peleas con todo el mundo. El fruto de la paz tiene que estar presente en esas 3 áreas. Antes de que fuéramos cristianos, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora nos hemos reconciliado con Él y ahora tenemos paz para con Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También tenemos que hacer todo en nuestro alcance para mantener la paz, incluso con personas que son problemáticas. Todos hemos estado con una persona problemática, nos hemos enfrentado, o a lo mejor todos de nosotros hemos sido una persona problemática en alguna temporada de nuestras vidas. El escritor de Hebreos nos dice que debemos de seguir la paz con todos y Jesús nos dijo que debemos de reconciliarnos con aquellos que se consideran nuestros enemigos. Y eso se encuentra en Mateo 5:23 al 24. La paz tiene 3 áreas, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos dar fruto. Ahora la paciencia. La paciencia es muy importante porque la paciencia nos ayuda a perseverar en la oración, nos ayuda a esperar en los tiempos del Señor y también nos ayuda a reaccionar como el Señor quiere que lo hagamos. Nosotros, la calidad de ser paciente cuando somos heridos o provocados por otro sobresale. Es muy fácil ser paciente cuando tenemos tiempo, cuando todo está bien, pero cuando todos esos factores empiezan a cambiar, es ahí donde sale en verdad si hemos desarrollado el fruto de la paciencia. Primero en Lucas 37:25 nos dice cómo Jesús nos da el mayor ejemplo de paciencia. Él vino aquí a la tierra sabiendo que primero era necesario padecer mucho y ser desechado. El Señor padeció mucho, mis hermanos, y fue desechado, así que nosotros tenemos que tener la paciencia para seguir adelante y para no tirar la toalla. Ahora la benignidad. La benignidad se puede definir como una actitud de gracia y misericordia en lugar de ser severos o cortacabezas. La amabilidad tiene que ver con tratar a las personas mejor de lo que se merecen. Y la bondad es una cualidad de Dios, lo que Él nos da generosamente. Ahora nosotros debemos de vestirnos de misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo dice que en sí vamos a notar qué tan auténticos, qué tan reales somos, qué tan real es nuestro carácter cristiano por nuestra pureza en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y eso se encuentra en 2 Corintios 6:6. Romanos 12, del 17 al 21 también nos da un muy buen ejemplo que dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vamos a hablar de la bondad. La bondad es la excelencia moral, la disposición a compartir con los demás y una preocupación genuina por el bienestar de los demás.
Al menos 18 veces en la Biblia dice que el Señor es bueno. La bondad es lo opuesto al egoísmo y la apatía. El egoísmo es cuando nada más pensamos en nosotros mismos y la apatía es cuando no nos importa lo que los demás estén pasando. Pero la bondad es la disposición, las ganas de compartir con los demás y preocuparse porque los otros estén bien y no solamente que nosotros estén bien. El ejemplo más grande de eso en la Biblia es el samaritano, que mientras otros pasaban por el camino y nadie se detuvo a atender y a cuidar de esta persona que había sido robada y herida, el samaritano se detiene, le ayuda, lo deja en un lugar donde él pueda tomar refugio y paga por sus gastos. Muchas veces nos preocupamos por los demás, pero hasta que no toque nuestro bolsillo, porque nosotros tenemos planes con esos recursos. El samaritano nos da un buen ejemplo de cómo el Señor nos llama a bondad y cómo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a dar fruto de bondad con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Ahora, la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que no podemos ver. El fruto que Pablo llama fidelidad incluye los elementos de confiabilidad, honestidad, confianza y seguridad llevado al trato o relacionado con el trato a los demás. Un cristiano fiel es un cristiano confiable. En el Salmo 119, en el versículo 90 dice, tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así como Dios le es fiel a su pueblo, nosotros debemos de ser fiel para con Dios y ser fiel con los demás. Esto es vertical y es horizontal. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sabes, es importante que a veces solamente enseñamos fidelidad cuando nos conviene. Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo llegamos temprano, le hacemos caso a nuestro jefe. Si nos dice cosas, nos sometemos. ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio en nuestra compañía, nos está dando a lo mejor aseguranza, un pago. Pero es importante ver que con Dios, aunque nosotros pensamos que Dios no tenemos ningún beneficio, Dios es el que nos habilita a trabajar, Dios es el que nos habilita a tener lo que tenemos. Así que es muy importante mantenernos y dejar que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros la fidelidad y también fidelidad con los demás. Por último, quiero hablar acerca de la mansedumbre y la templanza. Mansedumbre es una actitud amable y servicial cuando se trata de personas. Y la templanza es la capacidad de mantener la calma y actuar con prudencia ante dificultades y desafíos graves. Una vez más, los frutos del Espíritu Santo no solamente son algo que podemos decir verbalmente, pero es algo que conlleva nuestras acciones y reacciones a lo que decidimos reaccionar. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, mis hermanos. Y hoy en esta noche le quiero invitar a que usted se comprometa de una manera decidida, una manera que va a requerir trabajo y esfuerzo a desarrollar los frutos del Espíritu Santo en su vida, para que Dios pueda ver que nosotros estamos conectados a la vid y estamos dando mucho fruto porque nos quedamos en Él. Y no somos un reflejo de nuestra sociedad y nuestra cultura, pero somos un reflejo de ese Padre que dio todo por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bondad, por tu paciencia con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú, Padre Santo, nos ayudes a internalizar esta palabra, Señor, que mediante nosotros escudriñamos más detalladamente tus escrituras, Señor,
que nosotros podemos tomarlo un día a la vez, pero comprometidos, Señor, a que tu Espíritu Santo traiga fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Y si nosotros ya hemos dado mucho fruto en una área, Señor, ayúdanos a dar fruto a lo mejor en áreas que no hemos percibido en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar en nuestra fe y a seguir avanzando, confiados de que tú que te empezaste una obra en nosotros, no terminarás hasta que tu Hijo Jesucristo regrese. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.